Este fanfic no es mío, es de Zero Haven. En la descripción les dejo el link de la historia. Renacimiento destrozado y olvidado. Zero Haven capítulo 3. Sé fuego con fuego. Resumen. En el episodio de hoy, Julius tiene un momento varias veces. Reinhard se da cuenta de que todas las protecciones divinas del mundo no pueden ayudarte si eres tonto. Y Subaru aprende por qué los niños no deberían jugar con fósforos. Notas. Se suponía que este sería el capítulo más corto. Terminó siendo el más largo. Un retcon en este capítulo que ya edité en el primer capítulo. La muerte final original de Subaru Natsuki ahora ardía en la pira. ¿Por qué? Porque me gusta esa muerte, es apropiada. De todos modos, diviértete con este capítulo. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Una hora antes había el fantasma de un hombre sentado en una de las tabernas que salpicaban la capital. Era una taberna de clase alta, ideal para quienes podían permitírsela. Aunque quizás no fuera un lugar adecuado para él ahora, un establecimiento de lujo le daba cierta sensación de normalidad en una vida que se había descontrolado durante los últimos 3 años. Decir que era un fantasma no era cierto físicamente, pero cualquiera que lo viera o lo conociera lo describiría como tal. Era una cáscara, un eco de lo que solía ser. Vestía una larga capa gris con capucha. Debajo de ella, una fina armadura de malla, adecuada y discreta, para no destacar demasiado. Llevaba una espada envainada a la cadera mientras bebía lentamente. El hombre estaba delgado, más delgado de lo que debería para un hombre de su profesión. No podía comer más de lo necesario, lo que lo hacía consumirse lentamente como un cadáver. Su piel tenía una ligera palidez que, por lo demás, proyectaba un velo enfermizo sobre sus rasgos, por lo demás agradables. El eco de un hombre dejó escapar un profundo suspiro, capaz de reflexionar sobre lo que lo llevó a ese lamentable estado, algo que su propia mente le obligaba a hacer cada vez que tenía esos momentos de relativa calma. En esos momentos recordaba los gritos y gritos desesperados de un joven al que debería haber respetado por encima de todos los demás. Gritos que no escuchó hasta que fue demasiado tarde. Había creído haber tocado fondo años atrás, cuando perdió su nombre por gula. Recordaba la rabia que sentía, la furia, la indignación por todo lo que había sucedido a su costa. Cómo había sido olvidado por el mundo entero, cómo había luchado por recuperar incluso la más mínima parte de lo que una vez tuvo. Y recordó haber descargado toda esa furia contra un joven de mirada malvada. El supuesto arzobispo del orgullo, capturado por el campamento de Emilia. ¡Qué idea tan ridícula! ¡Qué estupidez! Recordó una y otra vez las veces que había visitado la celda. Cómo la llamada manada seguía negando lo que Julius y otros creían cierto. Que era un cultista de brujas. Que era arzobispo. Que era un ser malvado digno solo de su desprecio. Pero al final fueron tontos. A veces aún lo recordaba, la sensación de sus manos encontrando la carne de Subaru, de golpearlo, de sus huesos crujiendo bajo la fuerza de sus puños. No sentía nada por el hombre encadenado a quien el reino culpaba por su desgracia. Recordó lo que vio mientras otros caballeros, incluido su mejor amigo, intentaban dolorosamente extraerle información al muchacho. Ni siquiera podía empezar a concebir que el individuo al que había descartado como una criatura patética y malvada era de hecho un caballero mucho mejor, una persona mucho mejor de lo que él mismo podría ser jamás. Y no pensó mejor de él mientras conducía a Subaru hacia su pira de ejecución. Lo que lo trajo a su existencia actual. Despojado de su título de caballero y nobleza. En verdad, deseaba ser condenado a la misma pira que carbonizó el cadáver del joven al que había agraviado. Pero su propia dama, con su nombre restaurado, habló en su defensa, para al menos detener su ejecución. Ese fue el último servicio que ella le prestó, exorcizándolo del campamento inmediatamente después por su propio bien. Irónicamente, con mi nombre y mis escrituras restauradas, solo me convertí en una carga más grande para ella. Él todavía estaba preso, a la espera del juicio final que decidiría su destino. Tal vez se habría enfrentado a una sentencia más larga o a la horca si no hubiera estallado la guerra civil. ¿Fui bendecido o maldecido al verme obligado a vivir más? Para que mi propia locura no causara más muertes inocentes. Luchó como un hombre que no teme a la muerte.
Su ánimo, el amor que sentían por él verdaderamente restaurado, lo ayudó mientras se entregaba a una batalla tras otra, ayudándolo a sofocar una rebelión tras otra. Deseé morir en esa guerra. Al menos entonces este dolor cesaría, al menos entonces moriría siendo algo útil. Julio se agarró el brazo y sintió que sus uñas se hundían en él. Mucha gente buena murió en esa guerra. Muertes terribles y horribles. No fue una guerra que pudiera envolverse en leyenda. Los campos de batalla eran brutales, desordenados y feos. No había justicia, solo furia y dolor. Julio sintió que su otra mano temblaba. Esa gente tenía razón en odiarnos. La chispa que desató la guerra civil fue la muerte de Subaru Natsuki, cuyo cadáver se convirtió en un símbolo de toda la injusticia dentro del reino. Qué ridículo que un momento que debía ser tu vergüenza se haya reescrito como mío. Quizás así fue como siempre estuvo destinado. El incidente donde se conocieron por primera vez, su infame duelo en la capital. Lo que antes se había considerado como el humillante debut de Subaru, ahora era replanteado por los bardos y las clases bajas como una posición heroica contra la injusticia del reino, por parte de su aparente único héroe verdadero y valioso. Un hecho que probablemente era cierto. Julio ahora fue presentado como el villano, y su antiguo título de mejor caballero era una burla irónica y una condena para todos los que lo oían. Vino a representar, apropiadamente o no, todo lo que se consideraba incorrecto dentro de los caballeros. Qué apropiado, quizás sea parte de mi penitencia. No, es todo lo que merecía. Echó la cabeza hacia atrás y tomó otro trago, soltando el brazo. Miró a su alrededor y suspiró. Supongo que tiene sentido. Lady Anastasia ha regresado a Kararaji, así que ni Ricardo ni ningún miembro del Colmillo de Hierro se dignarían a recibirme aquí. Ningún caballero que yo conociera se atrevería a relacionarse con alguien como yo, salvo Reynard. Julio meneó la cabeza. Reynard, no tienes que mantener nuestra amistad, por frágil que sea, por mí. Mis pecados son mucho mayores que los tuyos. El tuyo fue la pereza, el mío la ira y la envidia. O tal vez sea por tu propio bien, pensó. Su atención fue despertada por una mujer con uniforme de sirvienta que estaba a su lado. Disculpe, usted es el caballero caído en desgracia convertido en mercenario Julius, ¿cierto? Sus servicios son de alquiler. Parpadeó. Su tono era formal, casi de manual, pero sus palabras contenían un dejo de veneno. Estaba acostumbrado a eso, pero no a que alguien le solicitara sus servicios. Sí. Ese soy yo, respondió. Ella lo miró de arriba a abajo, suspirando. Eres realmente patético, ¿sabes? Considerando tu antiguo estatus. Negó con la cabeza con un gesto de reproche y desaprobación. Soy Alicia Arco, una criada de la finca Astrea. El maestro Reynard está ausente y todo nuestro personal de combate más capacitado se encuentra actualmente al servicio de su majestad en el palacio. Necesitamos un guerrero capaz y discreto en quien podamos confiar para un asunto de seguridad hasta que regrese el santo de la espada. Recibirás la compensación que mereces. Lo pensó un momento, levantándose lentamente del asiento. Sin embargo, le temblaban un poco las piernas. Su cuerpo estaba más débil de lo debido por la falta de cuidados. Una petición extraña. Aunque, si hay un problema urgente en la mansión, y si estuvieran al tanto de mi presencia aquí. Disculpe, pero ¿no podría reunir algunos caballeros para ayudar a la mansión Astrea? Suspiró y negó con la cabeza. Eso no es una opción ahora mismo. La mansión está recibiendo a un invitado que el amo no quiere que el público sepa. A pesar de tu historial, el amo te considera a alguien en quien se puede confiar en situaciones serias, me imagino. Él la miró fijamente, con una expresión perpleja en su rostro. Reynard es la última persona que intentaría ocultarle secretos al reino, y especialmente a su majestad. ¿Puedes explicar la naturaleza de este invitado? Preguntó, mientras lo hacía, sus músculos se tensaron, sus instintos le decían que algo andaba mal. Ella negó con la cabeza. No hasta que aceptes ayudar con la seguridad de la mansión, y hasta que podamos hablar en privado. Te aseguro que recibirás una compensación adecuada y griega. Miró a su alrededor. Para que encuentres cierto arrepentimiento en esta tarea. No puedo decir más hasta que aceptes. Lo miró fijamente.
Su tono aún contenía algo de veneno, algo de disgusto hacia él, algo de superioridad y algo de compasión. Los primeros tres tenían sentido para Julius. Cualquiera que considere vil su papel en la tragedia que rodea a Subaru Natsuki sentiría disgusto y odio hacia él. Reconoció a los Arco como una casa noble menor, lo que le daba más estatus que a él, incluso si probablemente ella era solo una tercera o cuarta hija enviada a trabajar como sirvienta para una casa más prestigiosa, lo que explicaba la superioridad en su tono. Pero simpatía, esa era una mirada que el ex mejor caballero rara vez recibió en su vida. La cáscara de un hombre la miró fijamente, evaluando la magnitud de sus palabras. ¿Arrepentimiento, cómo?, preguntó, con su tono horadado mostrando su incredulidad ante la sola idea. No puedo decírselo, murmuró, apartando la mirada, con la voz inquieta. Pero, lo miró. El tiempo apremia, por favor, Sir Julius, necesito su respuesta ya. El ex caballero deshonrado la miró a los ojos. Había en sus ojos un cierto matiz de genuina desesperación que él reconoció. Ya veo, si es así, entonces acepto. Si esto es una trampa para quitarme la vida, lo afrontaré. Si dice la verdad, el patrimonio de mi amiga necesita mi ayuda. De cualquier manera, Julio encontraría algo de paz con estos acontecimientos. Le entregó una bolsa llena de monedas. Pagado por adelantado. Dada tu trayectoria, confío en que tendrás la integridad para cumplir con todo el contrato. Ahora, por favor, acompáñame al carruaje del dragón. Te lo explicaré dentro. Ella condujo a Julius hasta el carruaje mientras este despegaba, corriendo de regreso a la mansión Astrea. Alika jugueteó torpemente con sus dedos mientras miraba al caballero deshonrado. Julius, mirándola, inclinó la cabeza. Lamento que mi presencia te desagrade. Entiendo que estar con una miserable como yo pueda ser incómodo. Ella negó con la cabeza. No, no es eso. Tus actos de hace 3 años me repugnan, pero no por eso estoy indecisa. Simplemente me cuesta encontrar la mejor manera de explicar la situación. Julius ladeó la cabeza. Ya veo. Quizás lo explique desde el principio, si tiene tiempo. Suspiró, encogiendo los hombros. Muy bien. Durante su patrulla por las calles de la capital esta mañana, Sir Reynard se encontró con un individuo inusual. Lo trajo de vuelta a la mansión y le ofreció alojamiento como huésped bajo la protección de la casa Astrea, aunque sus obligaciones lo obligaron a ausentarse hace varias horas y no regresará hasta mañana, al menos supongo. Mientras tanto, sabemos que existe una alta probabilidad de que asesinos ataquen la mansión y ataquen a nuestro huésped. Si actuamos con demasiada sospecha o de forma demasiado abierta, actuarán con rapidez y asesinarán a nuestro huésped junto con otros en la mansión. Si informamos a los caballeros reales, podría causar una conmoción aún mayor debido a la naturaleza del huésped. Julius la miró fijamente, procesando la extraña información que le había dado. Ya veo, entonces necesitas a una sola persona, lo suficientemente capaz y discreta como para proteger a este invitado sin arriesgarte a que los asesinos ataquen antes. Sí, y espero que no haya pasado nada mientras hablamos. Enroscó los dedos mientras la tensión aumentaba en su interior. ¿Y qué hace que este invitado sea tan inusual, que podría ser engañado por Reynard, blanco de asesinos, y aún así ser alguien de quien el resto del reino no debe saber nada? Preguntó Julio. Alika suspiró, encogiendo los hombros. Se resignó a dar el golpe imposible que serían las palabras que saldrían de sus labios. Sabiendo que el frágil eco del otrora gran caballero que tenía ante ella podría romperse al oírlo. El invitado es Subaru Natsuki. Julio sintió que su mundo se congelaba, como si el carruaje simplemente se hubiera detenido. Todo color se había desvanecido a su alrededor mientras las palabras resonaban en su mente, como si fueran lo único existente en el universo. El invitado es Subaru Natsuki, 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 el invitado es Subaru Natsuki. Puedes. Julius pronunció las palabras con voz entrecortada, paralizado como una estatua. No podía creerlo, no podía considerar cierto lo que acababa de decir.
Soy Subaru Natsuki. Ella interrumpió su frase antes de que pudiera completarla. Las manos de Julius comenzaron a temblar violentamente, una fría presión se apoderó de su corazón mientras este latía cada vez más rápido. Podía sentir su propia sangre helándose en sus venas. Su respiración se aceleró aún más, sus ojos se tensaron en sus cuencas. Eso es imposible, Subaru es, Subaru es, esto tiene que ser un truco. Esto no puede ser cierto. Subaru está muerto. Murió. Gritó frenéticamente el cuerpo de un hombre. Ella negó con la cabeza, soportando con calma el frenesí del caballero. Es extraño. Pero sí Reynard lo confirmó, tanto como pudo y. Pero no puede ser. Lo vi morir. Vi como la luz abandonaba su ojo. Oí sus últimos gritos de dolor mientras se quemaba. Él no puede ser, él no puede ser. Julius se desplomó en su cabeza, agarrándose la cara, prácticamente arañándola mientras empezaba a reír como un loco. Ja 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 ja. ¡Qué chiste! ¡Qué tontería! ¡Qué ironía divina! Ja ja ja. Ya veo que me estás engañando. Sí, y trabajas para Reynard. Sí, quizás por fin decidió despreciarme y burlarse de mí por lo que no hice. Aunque de alguna manera viviera de entre los muertos, desharía espontáneamente todo lo que le hice. Me encontraría apartamento para protegerlo. ¡Qué farsa! ¡Qué locura! Ja 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 ja, señorita Arco. Espero que este fracaso de caballero la divierta. Entonces debo decir que, ella se inclinó sobre el carruaje y le dio una bofetada al hombre en la cara, mirándolo fijamente. Señor Julius, si queda algo del hombre que una vez fue llamado irónicamente el caballero más destacado ahí, me escuchará. Julius la miró fijamente, ahora con una expresión vacía en su rostro. Sí, Reynard lo confirmó, con total sinceridad. Nuestro invitado es Subaru Natsuki, explicó con voz fría como el acero. No puedo creerlo, empezó a murmurar. Pero lo es. Como dije, sí, Reynard lo confirmó lo mejor que pudo. Julius ya no era alguien que desconfiara de los juicios de Reynard. Fuiste uno de los pocos que sabía que algo andaba mal. Mientras no actuaste, yo ni siquiera consideré la verdad que habías visto. Sí, Reynard lo dijo entonces. Julius seguía temblando, con el corazón latiendo tan fuerte en el pecho que podría estallar. Pero, no puede ser, simplemente no puede ser, murió, lo maté a mi amigo Y. Lo he visto, comentó Alicia. No lo conocía personalmente. Pero sí vi al maestro Reynard con más vida hoy que en los últimos 3 años juntos. Julius se enderezó. Empezó a sudar al considerar seriamente las implicaciones de lo que ella decía. No, si ese es el caso, entonces. Seguro que no quiere verme. ¿Cómo puede quererme a mí precisamente? Un caballero fracasado que lo atormentó. ¿Quién lo mató? Debería ser uno de los últimos a proteger. Si esto es una venganza enfermiza. Si quiere matarme él mismo, bien. Con gusto usaría mi espada para arrancarme el corazón, abrirme la garganta, prenderme fuego. Pero no hay necesidad de esta ilusión. Para este juego. Subaru Natsuki debería querer que me pudra en lo más profundo y oscuro del infierno. No lo recuerda, respondió rotundamente. Julius se quedó paralizado de nuevo, cesando sus movimientos frenéticos. ¿Qué? No recuerda nada. Supongo que leyó los informes sobre lo que el arzobispo del orgullo confesó durante sus interrogatorios, ¿verdad? Que no es de este mundo. La respiración de Julius comenzó a calmarse mientras se recostaba en su asiento, agarrándose las rodillas. Sí, soy consciente de eso. Pero ¿qué tiene que ver eso con? No recuerda nada de su tiempo en este mundo. Sí, Reynard dijo que el Subaru que conoció es idéntico al Subaru que conoció hace 4 años, durante su aparente primer día en nuestro mundo. Incluso físicamente solo tiene 17 años. Este Subaru Natsuki nunca lo ha conocido, Sir Julius. Ella explicó. Julio palideció y solo pudo parpadear mientras la miraba con la boca abierta. No, eso no puede, todo lo que logró, todo lo que pasó, cada pecado que cometí. Él no puede, a él le parece que nunca le ocurrió. O, considerando su aparente edad, nunca le ocurrió.
no hay nada que lo juzgue. ¿Ve ahora la necesidad de mantener el secreto, Sir Julius? Asintió con la cabeza, lenta y severamente, como un condenado a muerte. Pero aún así, seguro que no puedo. En cuanto a su capacidad, usted es la persona más capacitada a la que podemos llamar con tan poca antelación, y debido a sus circunstancias, podemos confiar en que mantendrá este secreto por ahora. Este Subaru desconoce su pasado en el mundo hasta el momento. Sir Reynard quería darle unos días para que se adaptara antes de informarle. Entonces ella lo miró entrecerrando los ojos. Confío en que por ahora guardarás esas verdades para ti, Julio. La miró fijamente, procesando la información. Esos asesinos, ¿quiénes son? Ella negó con la cabeza. Subaru nos alertó de su presencia, aunque desconoce su propósito. Supongo que fue su famosa intuición. Ya veo. Julius agachó la cabeza mientras respiraba hondo, intentando recomponerse. Me disculpo por ese arrebato. Entiendo. Julio suspiró. Sí, si este eres realmente tú, Subaru, un inocente que aún no me conoce, ni los pecados que he cometido contra ti. No tengo derecho a agobiarte, pidiendo tu condena, tu desprecio. No puedes lograr eso. No, si eres como el joven que conocí entonces. Serás ingenuo, quizá presumido, pero serás más amable de lo que merezco. No pudo evitar que sus manos temblaran al juntarlas. Dijiste arrepentimiento, ¿cierto? ¿Que podría encontrar algún arrepentimiento con esta tarea? Bueno, no puedes obtener perdón de alguien que ni siquiera sabe o recuerda el crimen que se cometió contra él. Tampoco puedes obtener odio de alguien que ni siquiera sabe tu nombre, respondió Alicia, con un poco de veneno volviendo a su tono. Pero quizás sí puedas protegerlo en lugar de dejarlo sufrir en una celda y luego arder en la pira. Julio hizo una mueca y miró sus manos temblorosas. Ni siquiera se acuerda de mí, pero tengo miedo de enfrentarlo. Soy una verdadera cobarde. Ya veo, muy bien. Juro por el honor que me queda que protegeré a Subaru Natsuki. Ella asintió con la cabeza, satisfecha con su respuesta. Eso es todo lo que pido y así fue como se llegó a la situación actual. El excaballero deshonrado Julius estaba de pie frente a Subaru Natsuki, quien había llegado al mundo ese mismo día. Subaru lo miró fijamente, sintiéndose ligeramente asombrado. ¿Eh? ¿Así que este tipo es un caballero? Creo que lo parecería si llevara una armadura mejor. Aún así, se ve bastante bien. Y esas lucecitas a su alrededor. Son espíritus. Son diminutas, pero quién sabe, quizá no signifique mucho. Tendré que preguntarle a las criadas o a Rein. Subaru lo miró fijamente a la cara. Aunque se ve muy triste, supongo que todavía se está castigando por lo que me contó Miranda. Bueno, supongo que eso significa que tengo que traer energía para ambos. Hola. Soy Subaru Natsuki. Gracias por venir, por salvarme y todo eso, dijo con una sonrisa alegre y llena de vida. Es un placer conocerte. Julius miró fijamente al joven, con los ojos abiertos, aparentemente conmocionado. Todo su cuerpo temblaba mientras miraba a Subaru. Su boca se abrió y se cerró varias veces. Sus ojos hundidos miraron al niño con incredulidad y conmoción. Una broma. Era una broma enfermiza. Una broma cruel que el mundo ahora le estaba gastando. Intentó prepararse. La criada le había advertido. Pero, Subaru ha muerto. Lo enterraron. Estuve presente cuando murió. Y desde entonces, el mundo ha estado equivocado, pero realmente no lo podía creer. Tú eres. Julius intentó pronunciar las palabras. Oye, ¿estás bien, chico? Subaru se inclinó y lo miró a los ojos. Claro que no estoy bien. ¿Cómo puedo estar bien si tú estás? Su mirada se elevó lentamente, vio a las criadas que lo rodeaban mirándolo, algunas frías, algunas críticas, algunas preocupadas. Entonces su mirada volvió a Subaru y su visión se volvió borrosa. Parpadeó. Su visión se volvió borrosa aún más. Se llevó la mano a la cara y notó que las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos. ¡Qué feo! No puedo, ni siquiera puedo recomponerme adecuadamente. Las pequeñas luces bailaban a su alrededor, casi celebrando sus acciones. Ah. ¿Son espíritus? Preguntó Subaru con los ojos muy abiertos y llenos de asombro.
Los espíritus se acercaron y lo presionaron fuertemente, él los acarició suavemente, sin estar seguro de si siquiera tenían una cabeza para acariciar. «Guau, son realmente lindos», dijo mientras reía. Julio no pudo hacer más que mirar mientras sentía que su estómago empezaba a revolverse y a dolerle. Parece tan feliz. Ni siquiera sabe qué son los espíritus. ¿Era todo cierto? ¿Acaso era una persona tan inocente que llegó a nuestro mundo? Era increíble, pero su espíritu parecía rebosante de alegría al volver a verlo. Sus mentes eran demasiado ingenuas para comprender lo que realmente había sucedido. Solo vieron que un chico al que adoraban, a quien no habían visto en años, había regresado. Para ti, Subaru, realmente fui el peor tipo de monstruo. Julius continuó dejando que las lágrimas cayeran de sus ojos mientras se llevaba las manos a la cara, murmurando débilmente. Lo lamento. Su voz era como un susurro, débil y patético. Pero fue todo lo que pudo hacer, más por su propio bien que por el chico despistado que tenía delante. ¿Eh? Subaru volvió a mirar al caballero, cuyas lágrimas se le escapaban de los ojos. Oye, ¿está bien? ¿Estás bien? Julius. Subaru preguntó, inclinando la cabeza y mirándolo con cierta preocupación. Supongo que el tipo sí que lo pasó mal. Supongo que todo ese fracaso le pesó mucho, aunque, ya sé que es mentira. Qué fastidio. Julius lo miró fijamente, secándose las lágrimas mientras respiraba hondo. Lo siento, solo tenía malos recuerdos. Se aclaró la garganta y miró fijamente a Subaru. Esbozó una sonrisa forzada mientras se obligaba a contemplar la mirada del hombre al que atormentaba en el pasado. Soy Julius, solo un mercenario, un antiguo conocido de Reynard. Haré todo lo posible para protegerte de cualquier asesino que te persiga. Subaru suspiró. Oye, escucha. No sé los detalles, pero he oído que te equivocaste mucho con un amigo tuyo o algo así en el pasado. Julius hizo una mueca, mientras tanto Alicia le lanzó a Miranda una mirada sucia, al igual que varias de las otras sirvientas presentes. Miranda se encogió de hombros. Julius bajó la cabeza, avergonzado. Sí, si eso te hace dudar de mis habilidades, entonces... no solo eso. Todos la cagamos. Yo ya la he cagado bastante en mi vida y probablemente soy unos 10 años más joven que tú, más o menos. Julio lo miró fijamente sin comprender. Escucha, la verdad es que no sé qué pasó, pero pareces una buena persona, así que ¿qué tal si te animas y solucionamos el problema ahora mismo? Ya sabes, los asesinos que intentan matarme por alguna razón. A pesar de la morbosidad y la seriedad de la frase, Subaru habló como si fuera una broma ligera. Aunque el joven ya estaba intentando restar importancia al destino que había sufrido 3 veces, incluso para sí mismo. Julius siguió mirándolo fijamente, sin comprender, pero entonces una expresión seria se dibujó en su rostro al tensarse los músculos. Su mano se posó sobre el pomo de su espada. Asesinos, sí, por supuesto. Si alguien viera a Reynard, tendrían que actuar para deshacerse de Subaru de inmediato. Antes de que la reina lo sepa, antes de que el antiguo campamento de Emilia lo sepa, antes de que los caballeros reales lo sepan. Si alguien se beneficia de la sombra actual sobre el reino, el culto de la bruja, la facción noble, infiltrados de cualquier otra nación, todo este caos comenzó con la muerte de Subaru. Una sombría resolución nació en el caballero. Este Subaru podría ser débil, podría estar muy lejos del amigo que una vez conoció. Pero ese potencial estaba allí, tenía que estarlo. Si hay un servicio que aún puedo prestar a mi reino, a quienes una vez llamé amigos, sería proteger al chico que tengo delante. Muy bien, entiendo la situación. Te protegeré como si mi vida dependiera de ello. Por tan poco como valga. Genial. Sonrió Subaru, como si Julius albergara todas sus esperanzas y fuera la solución a todos sus problemas. Como dije, soy Subaru Natsuki. Probablemente no sirva de nada en una pelea, pero me alegra tenerte aquí. Subaru luego extendió su mano hacia Julius. Julius miró fijamente la mano que tenía delante, la mano ofrecida por Subaru. Sus ojos se abrieron aún más y dejó escapar una especie de jadeo silencioso. Durante todo el tiempo Subaru mantuvo esa misma expresión, esa misma sonrisa.
esa sonrisa inocente y amigable que no contenía nada de la malicia que merecía. Soñó que Subaru lo castigaba. De Subaru condenándolo por todo lo que había hecho. Por robarle la vida. Julio se despertó en mitad de la noche muchas veces, horrorizado no por sus sueños, sino por sus propias acciones. Momentos en los que simplemente se deshacía en lágrimas, lamentando todo lo que había perdido y todo lo que había destruido. Noches interminables llorando, golpeando la pared con sus propios puños desnudos hasta que sangraban. Días sin poder comer, sin poder digerir ni siquiera el más mínimo bocado de comida. El odioso desprecio no solo de Subaru, sino de todos sus amigos, e incluso de su antiguo yo, acechaba sus sueños todas las noches. Pero esta era una visión que Julio nunca se atrevió a soñar, que su mente nunca pudo aceptar, que nunca pudo sentir que merecía. Misericordia, alegría, amistad y perdón eran cosas que sintió que nunca volvería a merecer. Allí estaba Subaru, con la mano extendida, sin el menor atisbo de malicia hacia él. Solo alegría, solo una mirada que Julius sabía que Subaru dirigía a quienes deseaba ser su amigo. Porque Subaru no sabía la verdad real. El corazón de Julio no podía soportar esta visión que tenía delante. Fue un castigo más cruel que cualquier condena. Su corazón se encogió y casi se paró en su pecho. No se atrevía a considerarse digno de aceptar la mano que le ofrecían. La mano de un Subaru que aún no había logrado nada. Pero no podía soportar ofender a ese mismo Subaru. Julio respiró hondo mientras recuperaba el ánimo. Esto no es por mi bien. Mientras levantaba la mano lentamente, con mucha suavidad, la tomó para estrecharla. Sus movimientos y agarre eran delicados, como si la mano de Subaru fuera un cristal frágil que pudiera romperse en pedazos. Muy bien, Julius, no tenemos mucho tiempo, así que ¿qué tal si nos ponemos a trabajar para que no nos maten? La sonrisa de Subaru no se desvaneció. Cuento contigo. La sonrisa forzada de Julius se torció cuando sintió que iba a vomitar en el lugar. Sí, gracias, por tu confianza, aunque no la merezca. Dios mío. ¿Puedes dejar de hablar así? Subaru se inclinó y retiró la mano. De verdad que me estás poniendo los nervios de punta, ¿sabes? Julius se estremeció de nuevo. Quizás sea mejor que empecemos de una vez. Si estos asesinos te tienen en la mira, necesitamos un plan. Subaru se frotó la frente. Pues sí, supongo que sí. Aunque, sobre eso, tengo una idea. Aunque es una idea muy estúpida. Julio y las criadas levantaron una ceja. En un puesto de avanzada cerca de la ciudad de Flandes, Reinhard acababa de limpiar un gran nido lleno de mabestias. Las mabestias eran una variedad de monos salvajes y bastante violentos, armados con garrotes y con una inteligencia de la que carecen la mayoría de las mabestias. Reinhard no perdió tiempo ni siquiera en consultar con el guardia local, y en lugar de eso se lanzó hacia el nido y aniquiló a las mabestias que habían estado activas allí. No tardó mucho en absoluto, aunque fue un momento en el que deseó poder usar la espada Reich sin que estuviera presente un enemigo digno. Después de agarrar un puñado de espadas de la guarnición, corrió hacia el nido, como un cometa por el aire y el suelo. Lo atravesó como un torbellino carmesí, y mientras sus espadas se hacían añicos una a una bajo la fuerza de sus propios golpes, masacró a las mabestias sin restricciones. Tras aniquilar el nido, se puso a trabajar masacrando a los rezagados que quedaban. Como una mancha blanca entre los árboles, los monos quedaron reducidos a cadáveres y manchas de sangre que decoraban la hierba y los árboles del bosque. Semejantes masacres, de bestias o de hombres, ya no eran algo ajeno al santo de la espada. Pero en lugar de actuar con ojos hundidos y movimientos robóticos, actuó con todo vigor y una mirada aguda y concentrada. Quería terminar con esto rápidamente y regresar a Subaru. Consideró simplemente irse en cuanto terminara su maldito trabajo. Ni siquiera tuvo que limpiarse las manchas de sangre del uniforme. La protección divina de la apariencia prístina sí lo decidió. Al menos debería hablar con el capitán local. Si dejó atrás algún otro nido menor o enclave conocido, sería un error inexcusable. Reinhard se dirigió entonces rápidamente al cuartel local y aterrizó en las murallas. Había un solo guardia observando diligentemente desde las murallas, supervisando los bosques que anteriormente estaban infestados de mabestias.
Reinhard miró a su alrededor, pensando que debería haber más, y suspiró al ver el estado de la guarnición. Había un grupo de guardias cerca, una mezcla de fuerzas locales y mercenarios, bebiendo y de fiesta cuando en realidad deberían estar patrullando. Algunos hombres incluso estaban desmayados sobre bancos o contra las paredes, uno incluso estaba medio metido en un barril. Incluso había algunas mujeres de la noche charlando con algunos guardias. Uno de ellos ya estaba siendo conducido a su habitación. Reinhard se lamentaba interiormente del estado de las cosas. Supongo que también es culpa mía. Los gobiernos locales y la nobleza han llenado sus filas de mercenarios baratos. Si bien los estándares de conducta y decencia han caído, siempre y cuando el trabajo se haga bien. Al mirar aún más a su alrededor, Reinhard vio que había algunos caballeros locales. Charlaban tranquilamente entre ellos, pero seguían vigilando las murallas, cumpliendo con su deber con bastante éxito. Aunque Reinhard vio incluso a uno de ellos participando en festejos casuales con los otros guardias. Al ver al santo de la espada en los muros, dos de los caballeros corrieron a saludarlo. «Señor Reinhard. ¿Ah? ¿Estás aquí?» La protección divina de Reinhard percibió cierto grado de sorpresa en los dos caballeros. Quizás no esperaban que viniera tan rápido. «Sí, he exterminado los nidos de mabestias cercanos. Si pudiera hablar con su comandante lo antes posible, entonces, ya está aquí». Un hombre de bigote castaño con un uniforme bastante cuidado se acercó a Reinhard y a los demás caballeros. Uno de mis subordinados informó haber visto a un hombre, que encajaba con la descripción del santo de la espada, correr hacia el bosque hace poco. No lo creí, pero he estado vigilando, sobre todo porque había informes de que algunas mabestias intentaban, sin éxito, huir del bosque. Reinhard frunció el ceño. Así que sí fallé un poco. Entonces, Reinhard se preparó para salir disparado, pero el oficial levantó la mano y negó con la cabeza. «No hace falta, ya nos encargamos. Incluso esta gente miserable bajo mi mando puede con algunos Majira. Sobre todo si te diviertes cazarlos, el alcohol extra y el tiempo libre son lo único que motiva a algunos de estos inútiles hoy en día». Suspiró y negó con la cabeza. «Aún así, debo decir que me sorprende que la capital te haya enviado, sí Reinhard». Reinhard parpadeó. «¿Qué quieres decir?» Reinhard sintió que su estómago comenzaba a revolverse y una profunda ansiedad que rara vez sentía comenzó a burbujear en sus entrañas. «Bueno, sí enviamos una solicitud de caballeros para ayudar a limpiar el nido de Majira. Pero no era una petición urgente. Habían demostrado ser una plaga persistente y persistente, acosando los caminos y obligándonos a enviar más patrullas, y carezco de personal para exterminar el nido por completo. Pero no eran un problema urgente para mi guarnición ni para la clientela de Flander, salvo quizás algunos comerciantes de bajo nivel que no pueden permitirse guardias adecuados». Reinhard lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «Pero mis órdenes decían que necesitabas. Solicité ayuda para fin de mes». El oficial entrecerró los ojos con aire crítico. Aunque la crítica no iba dirigida a Reinhard. Entonces, ¿por qué estaba yo? En ese momento Reinhard sintió como si le hubieran arrojado una piedra en el estómago. No de la revelación que le dio este oficial de guardia. Pero debido a que su protección divina de la seguridad del hogar acababa de activarse. No, antes de que el oficial y los caballeros que lo rodeaban pudieran siquiera parpadear, el santo de la espada había desaparecido. Corría a través de la noche tan rápido como sus piernas y sus bendiciones divinas lo habían impulsado. Maldita sea. Fui descuidado y tonto. El santo de la espada solo podía patearse mentalmente, y de hecho lo haría si tuviera tiempo. Claro que el regreso de Subaru no pasaría desapercibido. Si tan solo hubiera tenido más cuidado desde el principio. Recordó su primer encuentro con Subaru ese mismo día. Cómo lo arrastró por las calles. Reinhard tenía varias protecciones divinas relacionadas con el monitoreo. La protección divina de la detección de observación le permitía saber cuando lo observaban. Normalmente ignoraba esta protección divina, pues siempre estaba activa. Para él, era pura indiferencia, pues la gente siempre notaba al santo de la espada. Siempre lo observaban. La gente incluso lo observaba mientras arrastraba a Subaru por las calles.
Su protección divina de detección de ataques le permitía detectar la hostilidad inminente de alguien hacia él. Pero esta protección divina solo se activaba si alguien albergaba intenciones hostiles inminentes. Y reinar no era el objetivo. Fui porque se dio cuenta de que había sido manipulado, y que los que le tenían mala voluntad a Subaru Natsuki ya sabían que había regresado. Porque esas personas ya estaban y siempre estaban vigilando al santo de la espada. Subaru Natsuki estaba en peligro por culpa de Reinhard Van Astrea. No te volveré a fallar. No puedo. Jacob Zurbake esperaba en un árbol al borde de la finca Astrea. Estaba oculto por los arbustos y por su propia magia de sigilo, que lo hacía casi invisible mientras no se moviera. Era una práctica estándar para los operadores de alto nivel dentro de su campo de espionaje y asesinato. El objetivo, un joven de aspecto peculiar y con una apariencia bastante famosa. Él no lo cuestionó, no era su trabajo cuestionarlo. Ese mismo día, simplemente estaba ocupado con sus asuntos, cuando uno de sus contactos habituales le solicitó un trabajo urgente de alta prioridad. Doble paga para una ubicación de alto riesgo, y doble paga de nuevo para un trabajo de última hora, y el precio base para un trabajo como este ya era alto. Entonces aceptó el trabajo y se asoció con otra chica que sería la recolectora de información y el plan B en caso de que su objetivo nunca se expusiera. Ella ya se había colado dentro, pensó que tenía algún tipo de protección divina o magia que la hacía buena en trabajos sigilosos como ese. Bueno, al menos será útil. Quizás sea mejor que esperar aquí fuera durante días. Pensó para sí mismo. Aún así, no pudo evitar tener un mal presentimiento. Si el objetivo era quien él creía, entonces era un tipo con una suerte inusual. Antes de que se agotara famosamente. No entiendo cómo mi objetivo es un muerto, pero es lo que es. Quizás sea falso. Reflexionó sobre la naturaleza de este trabajo, aunque no estaba dispuesto a hacerlo. No era de los que cuestionan la naturaleza de sus objetivos más allá de la curiosidad profesional. Le pagaron para matar al niño. Entonces mataría al niño. Esperó con la mano extendida hacia la mansión. Su vista, potenciada por la magia Yan, le permitió realizar un disparo preciso. Lo único curioso es que, al parecer, están en alerta. No es de extrañar, dado quién es el niño. También tienen otro invitado que aún no ha podido identificar. TSK o quizás sí, pero no puede decírmelo. Él entró después de que ella ya estuviera dentro, así que probablemente no se arriesgará a activar ninguna protección mágica intentando escribirme ahora. Pensó que probablemente ese era el caso, pero que si era completamente crítico, entonces ella se exfiltraría para advertirle. Por ahora pensó que tomaría precauciones, lo trataría como una fuente potencial de seguridad adicional y trabajaría como tal. La noche avanzaba y eran algunas horas pasadas la medianoche, cuando su objetivo llegó al dormitorio. Cabello oscuro, ojos rasgados y oscuros, aspecto escuálido. Ese es mi chico. Jacob levantó su mano a la altura de la ventana. Ulvelsa, una esfera de agua negra, que burbujeaba como ácido, se manifestó frente a su mano. Belsa era una forma oscura de magia de agua que invertía los principios de la magia curativa. En lugar de curar heridas, las infligía. Se apagaba y desgarraba el cuerpo al contacto. El Belsa normal requería contacto directo. El Belsa podía disparar a distancia, pero no era tan letal sin contacto cercano. Ulvelsa podía ser letal y de largo alcance. En manos de Jacob, el hechizo era su especialidad, y Ulvelsa su arma preferida para asesinar. Un ataque rápido y de largo alcance que paralizaba el cuerpo de su objetivo y lo destrozaba. Era un hechizo cruel, pero muy efectivo para quienes podían usarlo. Y aunque muchos podían, los verdaderos grandes usuarios del hechizo eran aquellos incapaces de aprender magia curativa. Aquellos a quienes no les importaba la vida. Mientras su objetivo yacía en la cama, Jacob aumentó el poder de su hechizo, ya que sabía que la flecha de agua que estaba a punto de disparar también tenía que penetrar la ventana. Quédate quieto y. Él disparó. Fue un ataque silencioso, una flecha de líquido negro que voló por el aire nocturno. Penetró por la ventana y. Un escudo de luz se manifestó de repente alrededor de Subaru Natsuki, quien saltó de la cama y rodó fuera del camino de la ventana, un pequeño espíritu Yan flotando sobre su cabeza.
Maldita sea. Murmuró Jacob para sí mismo. Se disponía a salir corriendo cuando la puerta de la habitación que buscaba se abrió de golpe. Allí se encontraba un caballero, rodeado por varios espíritus. Jacob no tuvo que escuchar el hechizo que se lanzó para verlo venir. Un torrente de cuchillas de viento fue lanzado a través de la ventana rota, directamente hacia él. Jacob se dejó caer del lugar donde había estado, pues el árbol en el que se encontraba quedó partido en dos. ¿Cómo lo hicieron? Albelsa. Sin perder tiempo y dándose cuenta de que solo tendría una última oportunidad, Jacob dirigió un último ataque mágico hacia la ventana abierta. Una esfera de oscuridad salió volando de su mano hacia la ventana, antes de expandirse hasta convertirse en una gran nube negra que llenó la habitación y el pasillo cercano. Albelsa no era un ataque dirigido como Ulvelsa, era una nube de muerte y agonía que podía asesinar habitaciones enteras o incluso edificios enteros si se le daba suficiente poder. Una nube negra surgió, emanando no solo de su habitación, sino también de las habitaciones contiguas. Sabiendo que su mejor opción era presionar al aparente protector del chico, mientras permitía que su compañero limpiara cualquier resto, preparó otro ataque. Eluma. Desató una lluvia de lanzas de hielo, disparándolas rápidamente contra la ventana y las paredes para destrozar a cualquiera que estuviera al otro lado. Belsa. 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 Tras su lluvia de hielo, comenzó a disparar más hechizos de Belsa contra ella a través de las paredes de la mansión. Buscando al menos acorralar a alguien en el interior y darle a su compatriota la oportunidad de un tiro de suerte. Mientras continuaba su bombardeo, lentamente comenzó a retirarse. Si eso no funcionaba, entonces el trabajo era un fracaso. Subaru rodó hasta el suelo, gimiendo mientras se caía a través del suelo, hacia el piso de abajo. Un gran agujero en el suelo del baño fue lo que lo salvó esta vez. La nube turbulenta de muerte negra todavía colgaba sobre su cabeza y caía desde esa misma abertura. ¡Mierda! Echó a correr, abriendo de una patada la puerta cercana y corriendo por el pasillo. Su brazo izquierdo estaba flácido. El golpe de la nube le provocó media docena de cortes grandes y supurantes. Habría sido peor si no hubiera estado aumentándolo con la magia Yan de Julius. ¡Ja! Los espíritus son increíbles. Su aparente reverencia hacia los espíritus era obvia para el espíritu flotante detrás de él, que lo rodeaba alegremente mientras seguía tratando de aumentar su cuerpo. Pero todavía tengo un problema, ¿dónde está? Sus sentidos agudizados, gracias a la magia Yan, lo alertaron del peligro. Esquivó un cuchillo lanzado que voló sobre su cabeza. Y justo en el momento justo. Corriendo detrás de él, probablemente mejorada por la magia Yan, estaba la asesina que blandía el cuchillo. Ella corrió por el pasillo detrás de Subaru, acercándose a él a gran velocidad. Maldita sea. Incluso cuando estoy mejorado con magia, es más rápida que yo. Supongo que debería haberlo esperado. Corrió hacia adelante, protegiéndolo lo mejor que pudo con magia Yan. Un espíritu tan pequeño no te ayudará. Le lanzó otro cuchillo, y luego otro. El primero casi le da en el cuello, mientras que el segundo le rozó el torso, haciéndole estremecerse y tropezar. ¡Ag! Subaru rodó por el suelo, gimiendo mientras intentaba ponerse de pie. Ahora yo. Desde el final del pasillo aparecieron dos criadas, detrás de ambas. ¡Goa! Una brizna de viento y una ráfaga de fuego se elevaron hacia el asesino, quien esquivó por poco los golpes. ¡Maldita seas! Sacó dos cuchillos arrojadizos más y los arrojó contra las criadas. Una sirvienta esquivó y desapareció detrás de la esquina, la otra logró esquivarlo pero recibió un golpe en el costado de su pierna. El asesino consideró acabar con ella pero, Subaru ya había empezado a correr de nuevo. Cobarde, refunfuñó el asesino y salió corriendo en persecución a toda velocidad de Subaru una vez más. Vamos un poco más adelante murmuró para sí mismo entre jadeos. Un dolor agudo recorrió entonces su pierna derecha mientras caía al suelo, con una daga arrojadiza alojada en el área justo encima de su tobillo. Subaru se desplomó, cayendo hacia adelante y golpeándose la cara contra el suelo. La asesina no perdió tiempo en palabras. Se acercó al chico, con sus dagas listas para cortarle la garganta y atravesarle el corazón.
Simplemente muere. Subaru rodó sobre su espalda, con un pequeño espíritu negro en su mano. Alquiler Shamak. Subaru gritó. De repente, la asesina se encontró envuelta en la oscuridad, incapaz de moverse, apenas capaz de respirar o controlar su cuerpo. Subaru Natsuki sonrió mientras la mujer era consumida por la oscuridad. Bien, casi todo según lo previsto. El plan original requería únicamente el espíritu Yan de Julius para protegerlo. Y todo salió como se esperaba la primera vez. El espíritu Yan lo protegió del hechizo mágico de agua que, de otro modo, lo habría matado. Subaru iba a ponerse a cubierto, pensando que la asesina a corta distancia intentaría abalanzarse y matar a Subaru justo después del fracaso del ataque inicial. Julius lo protegería y la sometería o los obligaría a retroceder. Eso era cierto, pero subestimaron lo que el usuario de magia de afuera podía hacer. Esa nube turbulenta de sufrimiento y muerte consumió toda la habitación, incluido Subaru. Julius y su espíritu hicieron todo lo posible por protegerlo, pero el hechizo lo alcanzó. Heridas repugnantes lo cubrían de pies a cabeza, pero seguía vivo y apenas podía moverse. Todavía recordaba la agonía absoluta. Pero el asesino afuera continuaría bombardeándolos con hechizos mágicos, exigiendo la atención de Julius. Julius abrió un agujero en el suelo, lo que permitió a Subaru escapar a las profundidades de la mansión. Pero la asesina lo alcanzó en cuestión de segundos. Herido, incluso con la ayuda de In, Subaru no llegó muy lejos. Ella lo alcanzó y cuando Julius llegó, ella había cortado el cuello de Subaru y le había clavado una espada en el corazón. Ella murió básicamente instantáneamente después. Un destello cegador de luz de la espada de Julius borró su torso y cabeza de la existencia. La última imagen que tuvo Subaru antes de pasar una vez más a la muerte fue la de Julius gritando y llorando desesperado sobre el cuerpo de Subaru mientras sus espíritus intentaban en vano curarlo. Subaru. No. Subaru, no puedo dejar que mueras otra vez. No puedo. Por favor. Otra vez. Julio, lo siento. Y entonces Subaru pasó a la muerte una vez más mientras su propia sangre ahogaba sus pulmones. Por un afortunado giro de los acontecimientos, el punto de control se actualizó justo después de que conoció a Julius. Bueno, quizá mi punto de control se actualice cada vez que hago lo correcto. Eso podría estar bien, pero no quiero depender de eso todavía. ¿Cuáles fueron sus primeros pensamientos al regresar? Me avergoncé mucho. Justo después de conocer al chico, caí de rodillas, agarrándome el cuello y el pecho. Supongo que pensó que me estaba dando un infarto o algo así. Parecía muy preocupado, pero volvió a mencionar que me dejaría morir, algo que sé que tendré que preguntarle más tarde. Y así, ellos idearon un nuevo plan. Subaru afirmó que el plan anterior no era suficiente y que necesitaba alguna forma de escapar y contraatacar si la asesina lo acorralaba. En ese momento, Julius le ofreció usar a Nesila, enseñándole los fundamentos de su uso, además de un rápido curso intensivo de artes espirituales. Aún así, no fue suficiente para poner a Subaru en forma para el combate, pero Julius realizó un truco ingenioso con Inés, permitiendo que Subaru y Julius conectaran sus portales para mejorar sus posibilidades. Así que el plan era que Subaru escapara como pudiera, usando ala para abrir un agujero en el baño y escapar de la nube mortal. Después, Subaru iría de la asesina e intentaría atraparla en un shamak. Lo que condujo a la situación actual de Subaru. Mirando la nube de oscuridad ante él, Subaru sacó un pequeño frasco que guardaba en su bolsillo. Miró al espíritu de fuego rojo que se había manifestado junto a él. Bueno, esta parte es tu idea, y arrojó el jarro a la oscuridad de Shamak. Fue 1 minuto. Segundos. La asesina no lo supo mientras intentaba salir de la sombra que la rodeaba. Entonces sintió que algo chocaba contra su cuerpo, una especie de líquido. ¿Qué fue? Entonces ella encontró la manera de escapar del hechizo, abriéndose paso a toda velocidad fuera del vacío negro, parándose frente al chico que acababa de sumergirla en la oscuridad. El niño al que le ordenaron matar. Buen truco. Entonces el olor llegó a su nariz y sus ojos se abrieron de par en par. El shamak había anulado sus sentidos y no pudo notar exactamente qué la había golpeado. Aceite de linterna. 3 espíritus orbitaban alrededor de Subaru Natsuki.
un espíritu blanco del Yang, un espíritu negro del Yin y un espíritu rojo del fuego. Te pillé. Gua de alquiler. Una bola de fuego salió disparada de Subaru Natsuki, que estaba a pocos metros de ella. Esa esfera de fuego, del tamaño de una cabeza humana, se estrelló contra ella y estalló en una explosión de fuego que la consumió por completo. ¡Arg! Su grito resonó por el pasillo, acompañado del rugido del fuego. Subaru Natsuki se estremeció y saltó hacia atrás mientras la mujer se agitaba y gritaba, con todo su cuerpo cubierto de llamas. Ella continuó agitándose, cortando el aire en su vaga dirección. ¡Arg! Muere, arg, muere, muere, arg, muere, muere, muere. Ella gritó de furia y agonía mientras sentía que sus nervios ardían mientras las llamas se extendían por su cuerpo. Subaru se tambaleó hacia atrás, tanto para evitar sus salvajes golpes como por el horror que sentía al ver lo que tenía delante. El espíritu del fuego la se posó en su mano. Y la mujer saltó hacia él, con la espada en la mano y la carne todavía ardiendo. ¡Arg! ¡Goa! Gritó Subaru presa del pánico mientras caía de espaldas. Otra esfera de fuego salió disparada, esta vez impactándole directamente en la cara. La empujó hacia atrás varios metros y ella continuó atacando salvajemente en todas direcciones mientras ardía. Su carne empezó a carbonizarse y derretirse ante los ojos de Subaru, tornándose roja y blanca. La continuó rebotando hacia arriba y hacia abajo delante de Subaru. Subaru sabía lo que el espíritu quería que hiciera. Era lo que tenía que hacer para sobrevivir. La mano de Subaru temblaba mientras se levantaba. Goa. 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 Continuó disparando ráfaga tras ráfaga contra la mujer mientras ella gritaba. En su estado actual, no pudo defenderse. Arrugg. Su carne empezó a ampollarse y luego a arder, convirtiéndose en una cera negra derretida que se adhirió a su cuerpo. La sangre le hervía en la piel mientras las llamas la rodeaban en su abrazo letal. Y ella gritó, y continuó gritando mientras su piel se carbonizaba y ennegrecía ante los ojos de Subaru, crujiendo y derritiéndose como una cena demasiado cocida. Fue solo entonces que la se retiró de la vista de Subaru. Inés, el espíritu Yin, tomó su lugar. Shamak Subaru se tragó las palabras en su boca mientras sumergía a la mujer nuevamente en la oscuridad, solo para no ver sus momentos finales. Sintió que sus manos temblaban y luego lentamente cayó de rodillas. Lo hice, realmente acabo de hacer eso. Varias criadas ya habían aparecido detrás de él. Habían entrado corriendo cuando Subaru prendió fuego al asesino. Pero no había necesidad de interferir, ya que Subaru Natsuki la había derrotado. El Shamak se desvaneció y la nube de oscuridad se disipó. En el suelo, entre las quemaduras que ahora decoraban todo el pasillo, solo quedaba el cadáver de la mujer. Acabo de matar a alguien. Era una asesina, pero Subaru contempló el rostro derretido, irreconocible. La piel se quemó y se derritió, formando una brea negra que se adhirió a su esqueleto. Lo que quedaba de su rostro tenía una expresión vacía de absoluta agonía. Sus ojos se habían derretido por completo. Las cuencas vacías miraron fijamente a Subaru Natsuki. Yo lo hice, yo la maté, Subaru se inclinó hacia adelante y vomitó, arrojando todo lo que había comido ese día durante la cena al suelo del palacio. Subaru. Señor Natsuki. Las sirvientas entraron corriendo mientras Subaru se desmayaba, desapareciendo en la oscuridad. Subaru despertó, mirando al techo. No reconozco ese techo. Murmuró para sí mismo. Sus ojos se movieron hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Reinhard estaba sentado junto a su cama. Julius estaba a un lado, manteniendo una distancia respetuosa mientras se apoyaba contra la pared. Subaru. Gritó Reinhard al ver a Subaru despierto. ¿Estás bien? Preguntó, mientras Subaru se incorporaba lentamente. Sí, creo que solo, un poco alterado, eso es todo. Se mordió los labios y juntó las manos. Subaru se miró y descubrió que su brazo y pierna estaban curados. Las criadas y Julius, te estaban curando cuando llegué, explicó Reinhard. Ah. Tiene sentido. De verdad que me salvaste la vida, Julius. Subaru le sonrió al hombre. Julius se tensó, pero esbozó una sonrisa forzada. En serio, Subaru, no hace falta que me des las gracias.
Ni siquiera pude protegerte adecuadamente. Tú solo, ajá. ¿Qué quieres decir? La y Inés son tus espíritus, e incluso me dejaste conectar contigo. Gay Reinhardt completó la frase de Subaru. Puerta. Estaría muerto si no fuera por ti. Tanto ¿cómo puedes decir eso cuando yo fui quien supervisó tu ejecución originalmente? No ha pasado ni un día y ya no he conseguido protegerte. ¿Qué clase de amigo soy? El antiguo y actual caballero pensaron respectivamente. Entonces, ¿alguna idea de qué se trataba todo esto? Preguntó Subaru a los dos. Probablemente hubo política de por medio. Lamentablemente, no pude detener al asesino que se quedó afuera. Parecía que estaba decidido a mantener las distancias, murmuró Julius con reproche. Reinhardt negó con la cabeza. Es complicado, pero ahora que he vuelto a la mansión no debería haber más ataques. No se atreverían. Una cierta frialdad se apoderó de la voz del Santo de la Espada. Una frialdad que sorprendió incluso a Julio, que dio un paso atrás con cautela. Bueno, supongo que eso es algo de lo que podemos preocuparnos más tarde. Gruñó Subaru mientras se recostaba. Mirando hacia el techo, cerró los ojos. Al hacerlo, vio el rostro de aquella mujer, aquel rostro quemado y hundido. Oyó sus gritos y todo su cuerpo empezó a temblar. Subaru, ¿estás bien? Preguntó Reinhardt mientras ponía una mano en el hombro de Subaru. Sí, acabo de... Subaru se mordió el labio. La maté, ¿verdad? Sí, lo hiciste. ¿Te preocupa? Subaru comenzó a llorar. Subaru, preguntó Reinhardt. Yo, maté a alguien, de verdad. O sea, tiene sentido. Intentó matarme, habría matado a otros, pero, de verdad, maté a alguien. Reinhardt y Julius miraron al niño, confundidos y preocupados, antes de compartir una mirada. Un recordatorio de que el Subaru Natsuki que estaba frente a ellos aún no había sido templado por las duras realidades del mundo. Un recordatorio de que Subaru Natsuki era solo un chico normal, que se encontró en el mundo de asesinos y monstruos. Un recordatorio de que ambos habían fracasado en proteger su inocencia y habían obligado a un niño tan desprevenido a mancharse las manos con sangre. Lamento que hayas tenido que hacer eso. Soy un inútil. Reinhardt suspiró, negando con la cabeza. ¿Eh? Murmuró Subaru. Ese sí, seguramente si hubiera sido más eficaz protegiéndote entonces, esperen. Subaru se incorporó y los miró ambos. Subaru. No deberías, ni hablar. Gritó, mirándolos a ambos. Reinhardt, me rescataste de la calle y me diste un lugar donde quedarme cuando no tenía nada ni idea de lo que hacía. Julius, me enseñaste un poco de artes espirituales e incluso me dejaste usar tus espíritus, y no soy tan idiota como para no saber que probablemente sea para tanto. Los miró a ambos. Probablemente estaría muerto varias veces si no fuera por ustedes dos. Así que no se quejen por tener que ensuciarme las manos. Yo puedo con ello, yo también tengo que hacerlo. La voz de Subaru se fue apagando, su debilidad lo encontró nuevamente mientras imaginaba una vez más el cadáver de la mujer que quemó. Reinhardt se inclinó y agarró la mano de Subaru. Subaru, aún así, debería haber, cabezazo de la amistad. Y Subaru golpeó su propia cabeza contra la de Reinhardt. Obviamente, no lastimó al Santo de la Espada en ningún sentido físico. Esto hizo que sus ojos se abrieran de par en par mientras miraba a Subaru en completo shock. Julio se unió a él. Ya pueden dejar de ser idiotas. En serio, no hicieron nada malo, gruñó, haciendo un puchero. Reinhardt miró fijamente a Subaru, sus propios ojos cansados se encontraron con los de Subaru. Los ojos de Subaru estaban llenos de vida, de calidez. Y aunque ahora estaban teñidos de dolor y tristeza, Reinhardt sintió esa calidez abrumadora. Sí, tienes razón, Subaru. Lo siento. Pero aún así, entiendo que lo que has pasado sea muy duro. Y si necesitas algo, estoy aquí para ayudarte. Está bien. Subaru respiró hondo. Gracias, Rein. Gracias, Julius. Y les sonrió a ambos. Esa sonrisa cálida, radiante y amigable. Ardía en el alma de ambos, quienes todavía se sentían como unos completos fracasos.
Una vez más, Subaru Natsuki tuvo que salvar el día. Ambos sentían que no merecían ver esa sonrisa. Así que los quemó, abrió las heridas de 3 años antes que marcaron lo más profundo de su psique como un cuchillo oxidado. Julius se mordió el labio y se tensó. No tienes por qué agradecerme, Subaru Natsuki. Simplemente hice lo que me pagaron por hacer, nada más. Me despido. El hombre, anteriormente conocido como el mejor caballero, se giró para marcharse. Bueno, te lo agradezco de todas formas, Juli. Espero verte pronto. Eres un buen chico, ¿sabes? Dijo con entusiasmo infantil, como si realmente admirara a Julius. Ya veremos. Cada palabra era como una daga clavada en el corazón del ex caballero, que salió corriendo por la puerta. Una vez que llegó al otro lado, solo logró llegar a la mitad del pasillo, antes de caer de rodillas y llorar. Inútil, soy tan inútil. ¿Por qué me agradeces? ¿Por qué deseas volver a verme? ¿Por qué crees que soy buena persona? ¿Por qué me sonríes así? Yo fui quien te maté. Supervisé tu muerte con solo desprecio y desdén en mi corazón. El mejor caballero temblaba mientras continuaba llorando en sus manos. Y aún así me tratas con tanta amabilidad. Más amable que nunca. Miras a un fracasado como yo con tanta reverencia, tanta confianza. Se puso rígido. ¿Siempre has pensado así de mí? Desde nuestra pelea con Pereza. ¿Es esta tu verdadera impresión de mí? Incluso cuando señor Julio salió de sus pensamientos cuando vio a la criada que lo reclutó parada junto a él. Sir Reynard y todo el personal de la mansión Astrea les agradecen su servicio. Como ya han recibido su pago, me gustaría acompañarlos fuera de la propiedad. Su tono era rígido y frío, pero el veneno que tenía antes ya no era tan prominente. Julius apretó los puños mientras se ponía de pie lentamente. Sí. Disculpa la tardanza en salir. Es comprensible. Pero es probable que Sir Reynard informe a Subaru Natsuki sobre la verdad de su situación ahora, y es mejor que no estés aquí cuando eso suceda. Disculpa si te resulta inconveniente. La sangre de Julio heló una vez más y suspiró. Si no quieres volver a verme, no quieras volver a mostrarme esa sonrisa. Lo entendería. Incluso verla ahora era más de lo que merecía. El mejor caballero se convirtió una vez más en un cadáver en movimiento, mientras era escoltado fuera de los terrenos de la mansión Astrea. De regreso a la habitación, Subaru Natsuki finalmente se recompuso, secándose las lágrimas de los ojos. Ya estoy bien. Eso fue, simplemente tenía mucho que desahogarme. Subaru agarró sus propios brazos. Recordó que le cortaron la garganta en el callejón. Recordó que su cuerpo fue destrozado por arte de magia dentro de su dormitorio. Recordó la daga que le clavaron en la cabeza, después de ver morir a Miranda y a Alicia. Recordó la sensación de tener el cuello abierto mientras su cuerpo estaba cubierto de heridas. Morí 4 veces para poder sobrevivir un solo día. Entonces se acordó de Julio, llorando sobre su futuro cadáver en su última vuelta. Subaru. No. Subaru, no puedo dejar que mueras otra vez. No puedo. Por favor. Déjame morir, otra vez. ¿Pero cómo? Subaru entrecerró los ojos. Reynard. La voz de Subaru era más fría, ahora en guardia. Reynard palideció al ver esa mirada en el rostro de Subaru, al escuchar ese tono saliendo de su boca. ¿Ese sí, Subaru? Preguntó Reynard con gran inquietud, aunque sus protecciones divinas le dieron una idea clara de lo que Subaru podría preguntar a continuación. No, me conocían todos. Me conocían de antes. Reynard parpadeó, mirando a Subaru por lo que pareció una eternidad. Entonces suspiró, como en señal de total rendición y resignación. Quería darte unos días para que te tranquilizaras, pero eso ya no es una opción. Subaru continuó mirando al mejor caballero. Subaru, te conocemos. Te conocí hace 4 años casi igual que ayer. Y hace 3 años, te moriste. Notas. El hechizo Belsa es un hechizo original que debería encajar con lo que sabemos sobre la magia de agua. Es básicamente magia de curación inversa, así que espero que no les importe. ¿Y por qué me salté un bucle entero?
Así el capítulo funcionaba mejor y el bucle habría sido casi idéntico al bucle final hasta el final, así que mejor lo resolví con un flashback, lo cual hice. Actualizaciones para todo. Veamos, intentaré publicar otro capítulo de esto rápidamente. El próximo capítulo podría ser corto, ya que solo cierra la primera mitad del arco 1. Star League Dream. Volvemos a las actualizaciones regulares. Sobre eso, tengo planeados los próximos capítulos. Star League Theatre. Estamos trabajando en ello, puede que salga en una semana o dos. Vainloy. Intentaré por fin salir del arco del santuario esta semana. No quería que se alargara tanto. Tengo algunas otras ideas dando vueltas en mi cabeza, pero las voy a guardar por ahora. Espero que todos hayan